Para empezar nuestra jornada académica, nos acompaña desde Madison, Estados Unidos, Brian Branch. Él es CEO del Consejo Mundial de Cooperativas. Él recibió su PhD en Economía en la Universidad de Wisconsin-Madison y en 1981 su maestría en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Texas, Austin, y ha trabajado con el Consejo Mundial desde 1990, enfocado al trabajo de campo, la investigación y la implementación del desarrollo durante más de 30 años. Hoy nos acompaña para hablarnos del papel del cooperativismo de ahorro y crédito bajo COVID-19. Qué gusto me da estar con ustedes en Colombia y un gran placer para nosotros en el Consejo Mundial. FECOFIN es un socio muy importante, parte del sistema internacional de las cooperativas de ahorro y crédito, muy importante. Podemos empezar con las diapositivas. Pues, y si vamos a la próxima diapositiva, por favor. Ustedes verán que ustedes son parte de un gran sistema internacional que abarca 118 países y somos parte de un grupo de más que 85,000 cooperativas de ahorro y crédito en todas partes del mundo. Estamos sirviendo 291 millones de socios. El trabajo que hacen ustedes es un trabajo muy importante a nivel de su socio, a nivel de su comunidad y a nivel mundial también. Entonces, para mí un gran placer de poder compartir estos momentos esta mañana con ustedes. Si vamos a la próxima página, por favor. Nosotros cada año hacemos una encuesta de cuáles son los temas que más les afecta, más les preocupa a las cooperativas de ahorro y crédito en todos los países del mundo. Hace 5 o 7 años, las respuestas fueron muy uniformes. Siempre escuchamos en orden de prioridad que lo que más les preocuparon las cooperativas de ahorro y crédito fue el costo de la regulación, la disrupción de la tecnología, crecimiento de socios, en particular atraer los miembros más jóvenes, la sostenibilidad de las pequeñas cooperativas y el riesgo cibernético. Interesante que este año, en 2020, nos llega la COVID-19 y escuchamos de las cooperativas un cambio un poco en cuanto a sus preocupaciones en prioridad, porque su dolor de cabeza número uno ya no fue tanto la regulación, sino que la transformación digital. Entonces, ahora encontramos que en el año 2020, las cooperativas de ahorro y crédito siguen respondiendo a las necesidades financieras de sus socios. Sí, estamos en una crisis de salud, una crisis económica, pero las cooperativas de ahorro y crédito siguen dando servicio porque son instituciones de la primera línea de respuesta económica a las comunidades, a la gente, para responder a sus necesidades financieras en esa crisis. Pero por razones de salud, hay una preocupación de las transacciones cara a cara, de las transacciones en efectivo. Entonces, ahora hay mucho más atención en la transformación digital porque la gente se siente más segura haciendo sus transacciones de maneras, de canales móviles y online. Entonces, ahora hemos visto, por ejemplo, en algunos países que entre 50% y 75% de las transacciones que antes tomaron lugar dentro del edificio de la cooperativa, ahora están tomando lugar a través de los canales móviles. Entonces, hay una urgencia en los cooperativos de ahorro y crédito ahora de desarrollar e implementar sus canales digitales. También nos hablan todavía de los costos de regulación y las limitaciones de las regulaciones. Entonces, ahora buscando más flexibilidad en poder apoyar a sus socios durante la crisis, entonces están viendo cuáles son las limitaciones, qué se puede hacer, qué no se puede hacer
Y eso implica entonces un diálogo con sus reguladores de cómo pueden responder a las necesidades de sus socios protegiendo todavía la seguridad de la institución, de los ahorros depositados en la institución y entonces dentro de parámetros de control de riesgo. Y la tercera prioridad de cooperativas de ahorro y crédito en todas partes del mundo es responder al impacto de la COVID-19. Tiene un impacto a la salud y la condición financiera de sus socios y también a la salud financiera de las instituciones. Cosas muy importantes para responder. Interesante, si vamos a la próxima diapositiva, nosotros trabajamos con programas de expandir la membresía entre los años 2014 y 2019 y tuvimos metas para crecer número de socios, en particular socios jóvenes hasta los años 31, 35, por ejemplo. Y encontramos que algunas cooperativas lograron las metas muy rápido, otras cooperativas no tanto. Algunos países lograron las metas de crecimiento de socios también muy rápido y otros países muy despacio. Y cuando rascamos para ver cuál fue la diferencia fue muy clara. Fueron las cooperativas que ahora ofrecieron sus servicios a través de los canales digitales, a través de la online, a través de los móviles, fueron las cooperativas que estaban creciendo más. Entonces nosotros empezamos en el año 2018 con el desafío 2025, la digitización del sistema internacional de las cooperativas de ahorro y crédito. Entonces nosotros vimos que en ese momento, para ser conveniente, para ser instituciones que van a competir con los demás del mercado, nosotros tenemos que también ofrecer nuestros servicios a través de los canales digitales. Hoy, en el año 2020, atrás de la COVID-19, ahora el problema no es solamente conveniencia, competencia, es salud. Por razones de salud, los consumidores, los socios, están buscando dónde pueden hacer sus servicios financieros a través de canales digitales que son más seguros. Si vamos a la próxima diapositiva, por favor. Cuando hablamos de la digitalización, ¿qué estamos diciendo? Bueno, el nivel básico en muchos países es que simplemente hay que ofrecer los servicios básicos a través de los canales online y móvil. Eso también requiere una disciplina de servicio, de facilidad de uso, que sea conveniente, que sea simple, que cuando uno tecla está funcionando los botones. Y para que funcione esto también nosotros necesitamos un buen sistema de procedimiento de datos automatizados, digitados, como fundación de esto. Pero también hemos visto que no es simplemente suficiente ofrecer los canales de móvil y los canales online. También es muy importante tener una integración con el ecosistema del sistema de pagos del país, porque la gente quiere con mucha facilidad, simplemente con su móvil, hacer sus transacciones de pagos, transacciones de comercio y vincularlo muy fácilmente con sus transacciones financieras también. Pero para muchas cooperativas esto es muy costoso. Eso requiere invertir en tecnología, que es costoso, que requiere reinversiones para mantenerla al fecha y también la capacidad humana para manejarla. Entonces, por eso, muchos países han establecido plataformas compartidas para ganar eficiencias, para poder ofrecer a varias cooperativas el mismo nivel de productos, de eficiencia y de canales de servicio para sus socios. Entonces, vemos en muchos países donde hay variedad de cooperativas
y en particularmente para las cooperativas pequeñas, medianas, más eficiente para trabajar con plataformas compartidas que es propiedad de todos y que hace el procesamiento de datos o ofrece plataforma de pagos para un grupo de cooperativas para que todos puedan ofrecer los mismos canales y productos a menor costo comparado con haciéndolo autónomamente. Con esto viene una nueva responsabilidad, riesgo en administración de datos, protección de identidad del consumidor y protección del consumidor. Con más apertura a la Internet, a las actividades electrónicas, integración con otros jugadores en el ecosistema, abre más puertas de riesgo, entonces también más responsabilidad de seguridad cibernética. Y como vamos a ver en un momento, nosotros ahora estamos viendo una nueva ola de regulación de estándares en cuanto a protección de los datos de los consumidores y de los socios de nuestras cooperativas, que tienen sus riesgos. Una vez que tenemos ese nivel básico, estamos controlando el riesgo con buenos sistemas y también vemos en muchas cooperativas más grandes, medianas, que así la digitización de los servicios de los datos les ofrece la oportunidad de usar los datos de sus socios como retroalimentación para mejorar sus productos, mejorar sus servicios, responder a las necesidades de los socios y ofrecerles opciones que más le da ventaja a sus propias necesidades económicas. Compara esto con el Google, con otras instituciones comerciales que use esos datos para vender otras cosas que tal vez el consumidor no necesita, pero ellos ven oportunidad de vender más cosas. Nosotros, los cooperativas de crédito, tenemos la oportunidad de usar esos datos para ofrecer opciones que más le ayuda al socio de la cooperativa para mejorar su estado financiero, tasas de crédito más barato, opciones de ahorrar más dinero. Entonces, eso crea la oportunidad de establecer más confianza y lealtad entre el socio y la cooperativa. Ahora, algunos ejemplos. Si vamos a la próxima diapositiva, países que han tomado ventaja de establecer plataformas compartidas para la eficiencia de preparar su personal, para manejar sus activos fijos, para hacer su procedimiento de datos, para ofrecer los canales digitales a sus socios. Por ejemplo, aquí cerca, Brasil, con el sistema de Sicredi, que establece su brand y con ese brand es una promesa de calidad. En Australia, entonces, las cooperativas grandes, independientes, ya saben que pueden ganar más ventaja en el mercado si ellos invierten como una comunidad en una plataforma compartida para ofrecer los servicios digitales que están más en la línea al día. Y en Corea, cooperativas que mantienen su identidad local, pero ven la eficiencia que ofrece trabajar con un sistema centralizado de procedimiento de datos y de ofrecer servicios de pagos. Entonces, hay muchos ejemplos en el mundo donde hay cooperativas pequeñas y pequeñas independientes tendrían dificultades en ser sostenible, pero cooperando dentro de un sistema de cooperación, ellos pueden ser competitivos y pueden ofrecer a sus socios lo que están buscando ahora, después de la COVID, la seguridad de sus servicios a través de los canales digitales. Ahora, si vamos a la próxima diapositiva, ustedes ya escucharon las palabras de mi colega Andy Price y entonces ya saben que parte del trabajo que hacemos en el WUCU es representamos a las entidades internacionales que establecen los estándares
para controlar los sistemas financieros a nivel nacional. Entonces, cuando ellos están estableciendo sus estándares, ellos están pensando en 130, 150 bancos internacionales grandes, sofisticados, que tienen operaciones cruzando fronteras en varios países. No están pensando en nosotros, cooperativas de ahorro y crédito, instituciones de la comunidad, instituciones mutuales. Entonces, muchos de los estándares, como los escriben, no son apropiados para las cooperativas de crédito. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es dialogar con ellos para mostrar a ellos el impacto no entendido que sus estándares podrían tener si están aplicados como son a los cooperativos de ahorro y crédito. Y me imagino que ya hablaron con Andy del Comité de Basilea, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, el Grupo de Acción Financiera, que establece las normas de control de lavandería de dinero y control de financiamiento de terrorismo. También el Comité de Estabilidad Financiera, que establecen los estándares, y entonces nosotros tenemos la oportunidad de dialogar con ellos antes de que esos estándares lleguen a nivel nacional. Y una vez que llegan a nivel nacional, entonces, ¿cómo están entendidos que se aplican estos? Para nosotros es muy importante entender el concepto de la proporcionalidad, porque hoy en día el Basel o el FATCA, ellos muchas veces ponen las palabras aplicarse con proporcionalidad a la sofisticación, rango de productos y complejo de las instituciones locales. Si vamos a la próxima, entonces muchas veces gente nos pregunta por qué es importante. Bueno, tiene sus implicaciones que son sistémicas. Es el Basilea que establece las normas de supervisión del sistema financiero, incluyendo los cooperativos de crédito. Entonces, las reglas que ellos establecen para el capital son muy importantes y nos afectan porque nosotros, de un punto a otro, vamos a tener que cumplir con esto. Las reglas de capital de Basilea 3, entonces, nosotros tuvimos diálogo con ellos para establecer esto. Interesante que entrando en el periodo de COVID, entonces ellos bajaron la velocidad de aplicación de la Basilea 3 un poco, con un poco de demora, pero también ellos dijeron, la reacción que vivimos después de la última crisis verifica la necesidad de la Basilea 3 y entonces estamos muy comprometidos de completar esto. Y vamos a tocar ese tema un poco más tarde, porque el concepto de Basilea 3 era aumentar el nivel de capital para ser un capital más robusto para responder a la próxima crisis y hemos visto este efecto. También lo que nosotros buscamos es una flexibilidad local en establecer la proporcionalidad. Nosotros ahora estamos entrando en un periodo en que había moratorios de créditos en muchos países. Entonces, nosotros tenemos que ahora entender cómo fue afectada la calidad de la cartera, cómo respondemos con provisiones, qué podemos hacer cobranza, qué impacto va a tener la capital. Entonces, en las discusiones con Basilea, con el Grupo de Acción Financiera, entonces, hemos hablado de la importancia de la flexibilidad local para responder al impacto de la crisis y el moratorio y tener un plan para regresar a la buena condición de capital. También hemos hablado con instituciones financieras internacionales de la importancia de que las cooperativas tienen acceso a los sistemas de liquidez y los sistemas de pago. Si vamos a la próxima, por favor. Ahora, una cosa que yo mencioné antes
como estamos entrando en una nueva era de digitalización, con esto entonces viene una nueva ola de regulaciones. Nosotros recordamos después del periodo de la crisis mundial financiera, tuvimos una ola enorme de nuevas regulaciones. Después de 2016, entonces, menos nuevas regulaciones, pero ahora estamos viendo una nueva ola, una segunda ola de nuevas regulaciones que tienen que ver con pagos y con datos. Nuevas regulaciones por protección de datos. En la Unión Europea, hace algunos años, vimos una de las primeras nuevas regulaciones estrictas que nos afecta, aunque estamos fuera de la Unión Europea. Vemos mucha regulación en cuanto a la seguridad cibernética, porque ahí está mucho de riesgo hoy en día. Controles sobre informes electrónicos, cómo regular los fintechs en un mercado de una manera que es competitiva con las instituciones financieras. Y ahora un nuevo fenómeno que se llama el banca abierta, que vemos en Europa, vemos en Australia, el concepto de que el socio o el consumidor es el dueño de todos sus datos. Y si el consumidor te dice, tienes que pasar todos mis datos, mi historia de mi cooperativa a un banco, a un fintech, a otra cooperativa, por regulación, la cooperativa tiene que hacerlo, está obligado de pasar todos los datos del consumidor a otra institución, aunque sea competidora, y tiene que hacerlo de una manera segura y segura en términos cibernéticos. Entonces, eso abre nuevos riesgos de competición, nueva presión a nuestras instituciones para competir en el mercado. Ahora, pagos en contacto, mucho más popular hoy en día después de la COVID, y también los pagos interoperables. Lo que yo mencioné antes es que la gente no solamente quiere hacer sus transacciones móviles, quieren que se integren muy fácilmente con otras partes del ecosistema de los pagos. Y si vamos a la próxima, por favor. Aunque estamos viendo muchas más regulaciones y muchas más limitaciones de regulación, todavía vemos por parte de los reguladores, las instituciones que establecen las normas internacionales, un reconocimiento de la importancia de la inclusión financiera. Entonces, todavía tenemos buen diálogo de política con ellos, y como ustedes pueden ver del Grupo Acción Financiera, ellos reconocen la importancia de que las regulaciones no deben prever, no deben evitar que gente no tienen acceso a los servicios financieros. Siempre hay un análisis de, con tal regulación, protegemos los ahorros en la institución, protegemos la institución, pero también tenemos que ver que seguimos dando a la institución la capacidad de servir a la gente menos servido en la economía. Otro dispositivo, por favor. Entonces aquí, otra vez, ustedes pueden ver las palabras del Grupo de Acción Financiera y en particular sirviendo a gente más vulnerables, menos acceso, y no solamente llegando a ese nivel de gente, pero también protegiendo que todos tienen acceso no solamente a servicios, pero servicios de costo moderado, de costo que es aceptable. Si vamos a la próxima, por favor. Yo creo que tal vez ya han escuchado de Andy algunos de los temas que están tocando en estas discusiones de política. Al inicio de la crisis, entonces, muchos países fue importante que los gobiernos identificaran los objetivos de servicio esencial. Entonces, yo creo que muchos de los gobiernos entendieron esto muy rápido. Como yo mencioné, cuando llega una crisis económico, crisis salud, y la gente están afectadas, las cooperativas de crédito son
las instituciones de primera línea de responder a las necesidades de la gente más afectada. Y creo que en la mayoría de los países vemos que las cooperativas se mantuvieron abiertas, respondiendo a sus socios, con apoyo de los reguladores en cuanto a limitaciones de intereses, adelantos a gente que necesitaban fondos en ese momento y flexibilidad en reestructurar los créditos. Ahora estamos llegando al final del año, después de varios meses de prórrogas, de créditos, de intereses, y ahora estamos entrando en un momento en que las cooperativas y los reguladores están hablando de cómo calificar, cómo provisionar, que hay que castigar créditos que han estado bajo moratorio, cómo empezar ahora, antes la gente entonces bajar en su demanda de créditos, cómo vamos a acelerar o hacer crecer de una manera prudente la cartera de créditos. En algunos casos estamos viendo que los reguladores quieren ver cómo medimos dentro de la cartera los créditos activos, el riesgo de la COVID que les puede afectar. También vemos que ahora las cooperativas están trabajando en establecer sus planes de cómo amortizar los créditos afectados que no se puede recuperar, qué va a ser el impacto de su capital y cómo va a ir reconstruyendo su capital. Entonces, estamos en un momento en que el nivel de capital de la cooperativa es sumamente importante. Tenemos que ver cómo va a estar afectada, cómo lo vamos a reestructurar. Y va a ser un trabajo de 2 o 3 años. Va a ser un trabajo que tenemos que hacer en discusión con los reguladores para que ellos entiendan nuestra misión de responder a las gente más afectada de la crisis, ayudarles a sobrevivir a ese problema y proteger la institución también. Si vamos a la próxima, mucho de esto vamos va a ser impacto por la naturaleza de la cooperativa, porque vemos que el impacto económico no fue igual en todos los sectores, y las cooperativas que están trabajando en los sectores que más congrega la gente van más afectadas, y otras como agricultura menos afectadas. Si vamos a la próxima, creo que tenemos, si vamos a la impacto financiero de la banca, ustedes pueden ver el nivel de capital que la banca comercial en Norteamérica tuvo al inicio de la última crisis financiera mundial, que estaba a un nivel de 7%. Y durante las reformas de Basilea III, las reformas de presiones y regulaciones, pueden ver que llegando a 2019, finalizando este año, su capital fue a un nivel de 10%. Entonces, un nivel bien capital. Entonces, cuando vemos esto y hablamos con los reguladores nos dicen, sí, Basilea III tuvo el impacto que necesitaba. Aumentó el nivel de capital de nuestras instituciones financieras, ahora están más preparadas para responder a esa crisis de la COVID. Ahora vamos a ver cuánto les afecta. Si baja el capital a un 8%, que es un nivel de precaución, o va a caer más bajo a un nivel de 6%, que es un nivel de peligro. Y también nosotros podemos hacer el mismo análisis a las cooperativas sobre crédito. Si vamos a la próxima diapositiva, ya llegué al final de mi tiempo. Lo que vamos a ver en 2021 es, vamos a tener que reconocer el nivel de morosidad, el impacto de cartera, vamos a tener que ver cuál es el nivel de profesiones que necesitamos, reestructurar cartera, hacer las cobranzas y poner en plan en lugar los planes que necesitamos para recuperación de créditos, restauración de capital. Y vamos a ver cooperativas que están afectadas, van a buscar fusiones, pero también vamos a ver cómo continuamos respondiendo a las necesidades de socios. Vamos a ver un nuevo crecimiento
de gente viendo que fueron las cooperativas de crédito que les ayudó durante su periodo de crisis, que va a traer la membresía, crecimiento de membresía y con esto también sus ahorros y la liquidez. Gracias.